Bueno, pues hoy vamos a hablar y a continuar con la serie del Padre, de los padres. Y bueno, yo creo que todos, absolutamente todos, hemos sido bendecidos, hemos sido confrontados, hemos sido orillados por Dios, ¿verdad? A través de su palabra para hacer cambios en nuestros hogares. Y bueno, hoy sin duda es un tema así como difícil para mí. Yo platicaba con Arqui porque de hecho les recomiendo que compren la predicación en la mañana. Él estuvo compartiendo en la reunión de la mañana y le decía, yo estábamos platicando, le dije, ven, vamos a platicar y ponernos de acuerdo para que no sea así como cada quien por su lado. Sin embargo, yo ya me fui Arqui, ya me fui para otro lado. Entonces les recomiendo que compren la predicación de la mañana, porque van a ser dos cosas diferentes. Y mientras platicábamos, yo le decía, esto es un tema para mí muy difícil porque el día de hoy vamos a hablar de el Padre en quien se puede confiar y que tiene que ver con las promesas. Y yo recordaba amargamente con trauma en mi corazón y le decía, híjoles, qué difícil esto, le digo, porque le digo, mi papá tenía, cuando éramos chiquitas, mi papá tenía como dos himnos. El yo tengo que decirte, papá, que todavía ahora que cumplió sus 60 años de edad y le celebramos sus 60 años, todas las hijas le cantamos, hoy tengo que decirte, papá. Le volvimos a cantar, porque era una canción que año con año, pasara lo que pasara, incluso cuando ya mis papás no estuvieron más juntos, le hablábamos por teléfono y ni se la podíamos cantar, empezábamos así, decía mi papá, bueno, y empezaba, hoy, y ya no cantábamos, llorábamos el teléfono y ya. Y su otra canción, su otro himno bien dedicado que le decíamos era el de prometes y prometes, prometes y prometes. No le vayan a decir al pastor que estoy cantando esto. Nada más mis contemporáneos saben que estoy cantando, los demás los niños así. Qué canción tan fea, sin ritmo, qué fea música. Pero le decíamos así, prometes y prometes, prometes y prometes. Ah, ¿verdad? Ahí se está grabando. Y a veces cuando llegamos a Dios, como esa parte de la confiabilidad a través de las promesas que nos fueron hechas, algunas cumplidas, algunas no cumplidas, como que nos hacen acercarnos a Dios con cierto temor de decir así como, Señor, ¿y tú? Todo lo que tú has dicho, ¿lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir? Y es difícil como hijos de Dios cuando tenemos así como marcas, al menos mis traumas, ¿no? Como los míos. Le comentaba también otra vez, voy a contar otro. Le hablaba yo a mi papá, salía a las 12, imagínense, a las 12:30 de la primaria salía. Y ya en ese momento mis hermanas ya estaban en la secundaria, ya era la única yo que quedaba en la primaria. Y le marcaba a mi papá y le decía, papi, es que ya salí. Sí, mi mijititita, ¿dónde está? Porque así me decía mi papá, a mí nada más. Y entonces me decía, ya iba yo saliendo, pero me regresé a contestar el teléfono y por eso, ¿no? Pero ya voy para allá. Y ya 4 horas después, a las 4 de la tarde, mi papá llegaba por mí. Y entonces mientras estuvimos las tres juntas, pues no hubo problema. Incluso todavía cuando quedamos mi hermana, la que está entre la pastora y yo, tampoco hubo problema. Nos íbamos ahí a la fuente de donde está comisión de electricidad y ahí jugábamos y jugábamos. Y si mi papá quería llegar a las 6 de la tarde, pues no importaba porque ahí estábamos jugando. Pero ya cuando me quedé sola, todos los días hablarle y escuchar lo mismo, llegó un momento que nosotros, y a la fecha ya sabemos que si mi papá nos dice, ya voy para allá o en 1 hora o en 2, ya sabemos qué creen. Pues que no va, no va a llegar, ya vemos el reloj. A veces ya bromeamos y decíamos, vamos a decirle que es antes para que llegue a la hora que sí debe ser. Y cosas como esas que nos van marcando en la vida, porque muchos de nosotros crecimos en un núcleo familiar en donde a lo mejor vimos que muchas de las palabras que nuestros padres utilizaron para hacer promesas fueron hechas muy, pero muy a la ligera.
Ahora, para Dios esto no es así como una cosa de la nada. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 5, verso 33. Dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y nos presentamos delante de Dios? Señor, hoy nos ponemos delante de ti. Que tu Espíritu Santo nos hable. Que tu Espíritu Santo pueda exponer, Señor, incluso las cosas que están en nuestro corazón, que han permanecido ocultas, que tú quieres sanar. Todo con el fin, Señor, de que podamos ser mejores padres. Todo con el fin, Señor, de que cada uno de los que estamos aquí, que estamos a cargo de una casa, de unos hijos, Señor, podamos hacer cambios, esos cambios, Señor, que nos volvamos personas confiables. No solamente delante de ti, Señor, y de los demás, sino principalmente delante de aquellos, Dios, que están bajo nuestro cargo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate bien, antes la palabra, o sea, dar nuestra palabra era sinónimo de garantía. Había un dicho, muy común que decían, ¿palabra de qué? ¿Te doy mi palabra de qué? De hombres. A ver, los hombres, quiero escucharlos. ¿Te doy? Ay, no se escuchan como hombres, ¿verdad que no? Yo pensé que iba a escuchar así, palabra de hombre. A ver, otra vez. ¿Te doy mi palabra? Ándale, ándale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y no hacía falta otra cosa más. O sea, decir, te doy mi palabra de hombre y sellarlo con un buen apretón de manos. Ya eso era garantía de que no necesitaban firmar papel, de que no necesitabas firmar pagarés, de que no necesitabas poner tu huella digital, de que no necesitabas hacer nada más, porque tu palabra tenía un peso de tal manera que la persona a la que tú le estabas haciendo ese pacto, ese compromiso, sabía que tú ibas a cumplir. Hoy en día vivimos en la cultura del no compromiso, ¿a poco no? La gente firma contratos, la gente firma pagarés, la gente firma un montón de cosas, pone sus huellas, casi ya el beso, todo, o sea, te dejo mi pelo, ya no saben ni qué más, ¿verdad? Y muchas veces con una intención clara de que no van a cumplir con su palabra. Estaba viendo un video con mi esposo y no sé de qué evento era, pero la persona lo estaba como denunciando por el Facebook y estaba diciendo así, fulanito de tal me firmó tal contrato y hasta me enseñó de que él era Val y dio su palabra, bla, 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 del evento tal, 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 tal. Dice, y ya estaban los boletos comprados, ya estaba la gente, porque entiendo yo que tuvieron que viajar para ese evento que iban a tener. Y dice, y en un momento este fulano de tal, sencillamente me dijo, voy al baño, ¿y qué creen que pasó? Ya no regreso. Y lo dejó con tremendo problemón. ¿Cuántas estafas hemos visto o hemos oído o hemos hecho? Se escuchan de casas, de que hasta las constructoras, ¿no? De que timan a la gente. ¿Les ha tocado escuchar?
O sea, de los coches también, a uno de mis primos lo estafaron de eso de que te hacen ir dando dinero para que te suelten un coche y que no sé en qué tal número ya te dan el coche. ¿Y qué creen? Pues no le dieron nada, ni el dinero ni el coche. Y así muchas cosas como esas. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar, mi esposo y yo, de las cosas que estábamos esperando para casarnos, que habíamos adquirido una casa en Bugambilias. En aquel tiempo, pues hablo de más de 15 años, apenas estaba empezando la construcción de Bugambilias, ese fraccionamiento. Y entonces mi esposo y yo dijimos, hasta que ya adquiramos la casa, nos casamos. Y dimos firmamos papeles, dimos el enganche y todo, y así como que de repente un día nos llegó la noticia de que la constructora no sé qué había hecho mal. La cosa es que no se iba a hacer lo de la casa y empezaron a llegar los famosos paracaidistas. Creo que al día de hoy toda la gente que vive en Bugambilias, ninguno es dueño como tal de su casa porque los papeles ahí en ese lugar no se han podido arreglar. Y así hay alguien aquí que vive en Bugambilias, pero no. Pero cosas como esas donde ya ni aunque firmes, ni aunque hagas ni aunque busques testigos, 10 testigos, 20 testigos. O sea, la palabra hoy en día en nuestra cultura de no compromiso ya no tiene un peso, ya no tiene un valor, ya no es una garantía. Ahora quiero enseñarte cómo para Dios, cuando Él está enseñando en los tiempos de Jesús, y está enseñando acerca de los juramentos, de la importancia de cumplir las promesas, de no dar de nuestras palabras, no hablarlas con ligereza, dice no, que tú sí sea sí, que tú no sea no, o sea, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, dice, porque lo que está de más procede del maligno. Abre conmigo tu Biblia, o ve más bien conmigo. A Ezequiel 17, 11, 18. Pero primero te quiero mencionar otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, porque una promesa de Dios prácticamente, una promesa de Dios es un pacto. Y en el Antiguo Testamento un pacto, una promesa, era una alianza, era un compromiso, era te voy a cumplir. Y era algo tan como sagrado que aquel que no lo hacía se le era considerado como un pecado muy grave. De hecho, una promesa quebrantada era un asunto de vida o de muerte. No sé cuántos recuerdan la historia de Israel en el tiempo de la conquista, cuando llega Josué y empiezan a conquistar y toda la noticia empieza a recorrer a sus alrededores. Pues obviamente sus enemigos tenían así como miedo porque ya sabían que iban sobre ellos, y entonces ellos tienen una trampa a los de la nación de Israel, y entonces ellos dicen, pues vamos a llegar y vamos a llegar con nuestra ropa vieja, con nuestros zapatos así remendados, con nuestros odres, nuestras ¿cómo? Alcanforas se llamaban. Así como todo viejo, para que ellos piensen que nosotros somos extranjeros que venimos desde muy, muy, muy lejos. Y entonces dicen ellos, y vamos a decirles así como que venimos a hacer una alianza con ellos. Y dice la palabra de Dios en Josué 9 que Israel y Josué no consultaron a Dios. Y ellos hacen un pacto. O sea, ellos sellan un pacto de palabra de decir, ok, nosotros no los vamos a matar a ustedes ni a toda su nación, y queda sellado el pacto. La Biblia más adelante me puse a hacer una cuenta porque dije, ¿cuántos años pasaron de que ellos sellaron ese pacto? Ya aunque después supieron que eran sus vecinos, casi así como Jalapa, Coatepec, o sea que realmente eran cananeos también. Y entonces ellos, pues ni modo, o sea, dije, cuando todos los demás dicen, ¿y ahora qué hacemos? Dicen, pues tenemos que cumplir porque juramos por Dios y dimos nuestra palabra. Y entonces pasan pero muchos años, y les digo que me puse a hacer una cuenta, y más de 3 siglos pasaron cuando llega al reinado el rey David.
Y entonces dice la Biblia que toda la nación entra en una hambruna de 3 años, en un juicio de Dios. Y cuando David va a la presencia de Dios y le dice: Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y Dios le contesta: porque rompieron su pacto con los de Gabaón. O sea, habían pasado más de 300 años y se había roto un pacto, una promesa. Y Dios no se toma Dios se toma más bien muy en serio lo que es una promesa. Y entonces dice, va David con los de Gabaón y les dice, pues ahora ¿qué podemos hacer por ustedes? Porque no había sido en el reinado de David, no había sido él el que había dado su palabra ni siquiera, y no había sido él el que los había agraviado. Él podría haberse justificado con Dios de decir: pues yo ni estaba, yo ni había nacido, yo ni le di mi palabra, es más, yo ni siquiera maté a los, ni me metí con ellos, ¿no? ¿Yo qué? Pero era un pacto de naciones que tenía y debía respetarse. Y entonces dice que ellos pidieron, dijo: pues dame 7 de los hijos de Saúl para que los matemos, para que los tratemos como Saúl trató a nuestros descendientes. Y David se los da y dice que entonces el hambre en la tierra cesó. Qué fuerte, ¿no? Ahora Ezequiel 17, del versículo 11 al 18, dice: luego recibí este mensaje del Señor: diles a esos rebeldes de Israel, ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su tratado, su promesa, su alianza con Babilonia, podría Israel sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia, el territorio del rey que lo puso en el trono y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Ni el faraón con su poderoso ejército podrá ayudar a Israel cuando el rey de Babilonia vuelva a sitiar a Jerusalén y mate a mucha gente. Pues el rey de Israel despreció el tratado y no lo cumplió, aún después de jurar que lo haría, así que no escapará. Fíjate bien, en el tiempo en el que llega el rey Nabucodonosor, se lleva a todos los de la realeza, pero deja a uno. Y con ese hace pacto, le dice: te voy a dejar aquí en Israel, en tu tierra, en tu nación, pero vas a estar ahora bajo mi autoridad y vamos a tener como un acuerdo, una alianza. Por acá se voltea Nabucodonosor y este rey dice que busca inmediatamente la ayuda de Egipto para que vinieran en su ayuda para poderse como deslindar de esa alianza. Y entonces Dios le dice: ¿va a poder vivir Israel rompiendo acuerdos sin que haya consecuencias? Porque primeramente, ¿con quién crees que rompieron su pacto? Con Dios. La situación en la que estaban se debía a que habían roto su pacto con Dios. Y entonces llega Dios y así como no ha aprendido nada, no ve que por haber roto su promesa conmigo, por haber roto su pacto conmigo, pues le está yendo como le está yendo. Y entonces dice, cree que va a poder vivir rompiendo promesas y que nunca va a haber consecuencias. Y le dice: no va a ser así, no va a escapar de las consecuencias. Y por último, ve conmigo a Romanos 1:31 al 32, dice: no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión.
Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y fíjate bien, me llama mucho la atención cuando nosotros leemos Romanos 1, empieza primero diciendo de todos los que menospreciaron el conocimiento de Dios, los que menospreciaron la presencia de Dios, y empieza toda una lista de estos menospreciadores, porque así los llama, y habla de idólatras, habla de homosexuales, habla de rebeldes con sus padres, habla de avaricia y todo, y dentro de la misma lista de los que cataloga a los rebeldes, idólatras y demás, dice, y a los que prometen cosas y qué, y no las cumplen. O sea que las pone al mismo nivel, no las pone en un nivel diferente, así bueno, y los que prometen cosas y no las cumplen, así como menos, ¿no? Porque no es tan fuerte como la idolatría, no es tan fuerte como la rebelión, no. La pone al mismo nivel de gravedad, dice, y los que prometen cosas y no las cumplen, también. Para Dios las promesas son un asunto serio. Y creo que necesitamos salir de nuestra cultura de no compromiso, de nuestra cultura de hablar con ligereza, de nuestra cultura de como comprometernos y enlazarnos con nuestras palabras con otras personas, con toda una intención de no cumplir nuestros compromisos. Y es algo que nosotros ya no podemos seguir haciendo, porque nosotros estamos modelando como papás a nuestros hijos. Ellos van a ver, y eso es lo que te quiero hablar a continuación. Hay 3 áreas, o digamos 3 partes en las que nuestros hijos nos están viendo, cómo les estamos modelando la forma en la que nosotros hacemos promesas y la forma en la que nosotros estamos cumpliendo o incumpliendo esas promesas. Y primeramente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Me encantaba un ejemplo que me estaba platicando Abdi, porque les digo, a ver, así como ejemplos de cosas que les prometemos a Dios. Y decíamos, pues, ¿de qué lo vamos a amar siempre? ¿Cuántos han hecho esa promesa? Señor, te voy a amar siempre. Sí, levantemos nuestra mano, vamos a acusarnos. Voy a seguirte siempre. Voy a servirte siempre. Voy a adorarte siempre. ¿Verdad? Hacemos promesas a Dios también financieras. Hacemos a Dios promesas, o sea, cuando nosotros le estamos cantando algo a Dios, te seguiré. ¿Qué? Por siempre yo te buscaré. Y ya mañana, ¿no? Así, ay no, estoy muy cansado ya. Y me estaba platicando, creo que fue una aljaba, ¿no? Que escribieron una canción acerca como de misiones. Y la canción decía así como de ir a las misiones y dejar mi vida y que dejar las cosas del mundo y ya no amar las cosas del mundo. Y ya al que le tocaba predicar, que era al pastor Hugo Martínez, que se sube y que les dice así como, wow, qué fuerte eso que estaban cantando. Yo a la mitad ya dejé de cantar porque sí dije, no, ahí sí ya no. O sea, con lo que nosotros estamos cantándole a Dios, que lo estamos adorando, y a veces no nos damos cuenta que lo que le estamos cantando es a veces como un compromiso que estamos haciendo con Él, de así, que a lo mejor no estamos diciendo así como, me lo firmas, te lo firmo, mi huella, el ADN, ¿verdad? O sea, a lo mejor no estamos haciendo eso, pero cuando estamos poniendo todo nuestro corazón en las cosas que le estamos cantando a Dios, es como si le estuviéramos haciendo promesas. Y nuestros hijos ven eso. Nuestros hijos están bien pendientes. Mi papá dijo que iba a hacer esto por Dios. Mi papá dijo que le iba a seguir. Mi papá dijo que le iba a servir. Mi papá dijo que nunca le iba a abandonar. Mi papá dijo, mi papá, mi mamá.
Y de repente como hijos vemos que nuestros padres, ¿qué hacen? Van en caminos opuestos a los caminos de Dios. Y eso nos quita credibilidad delante de ellos, eso nos quita confiabilidad delante de ellos. En nuestra relación con nuestro cónyuge. Y prácticamente quiero leerte una cita en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13, dice: esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Di conmigo así: qué fuerte, ¿no? O sea, la otra parte que nuestros hijos están viendo, al igual que Dios, así dice: yo estuve ahí cuando tú, prometo amarte. ¿Qué más decimos? En la salud, ya no decimos esas cosas, qué bueno que las quitaron. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en lo próspero y en lo adverso. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que como ya no nos tocaron, ya nos tocaron de los votos que sí dices, votos de que salgan de aquí, ¿verdad? Desde este día en adelante, ¿hasta qué? Hasta que la muerte nos separe, y nosotros sí firmamos. ¿Y quién crees que está en medio viendo ese voto? ¿Quién crees que está desde los cielos viendo tu juramento y la alianza y el compromiso y el voto que tú estás haciendo con tu esposo y con tu esposa? Y ahora se dicen más cosas, ya dicen así: prometo que cuando te quites los zapatos y te apesten los pies, y que no voy a decir nada, y que cuando dejes tirada la toalla, y que siempre dejes tirada la ropa, y que no voy a decir nada, y que yo aún así te voy a amar. Y así una semana después: ya te dije que tu ropa, flojo, desobligado, cochino, ¿no? Sube tu toalla aunque sea. La pasta, ya te dije que le hagas así. O sea, ya estamos, ya a la hora de la verdad, ya no, ya le vimos. O sea, primero estamos así enmielados, así de, aunque te huela la boca y aunque te peste las axilas, y no importa, yo te voy a amar, y yo te voy, aunque no tengamos ni un quinto para comer. Y ¿a dónde? ¿A qué hora me vas a traer la comida? ¿Quién se rió así? Qué barbaridad. O sea, ya a la hora de la verdad, ahí sí, ¿no? ¿Dónde quedaron esos votos? Y era lo que Dios le estaba diciendo. O sea, yo estuve ahí cuando tú hiciste voto con tu esposa, la de tu juventud, y le has sido infiel. Y esas cosas, yo creo que no hay nada que dañe más a los hijos, y se los digo desde mi experiencia, pero no hay nada que nos dañe más que un divorcio. No hay nada que fracture más la vida de un hijo que una separación. O sea, es algo que solo Dios puede sanar. Pero es de los golpes del enemigo que son certeros para trastornar
esa generación. Y los hijos solamente están viendo cómo es mi mamá con mi papá, cómo es mi mamá con mi papá. Perdón, dije lo mismo, ¿verdad? Mi papá con mi mamá, ya era un trabalenguas, ustedes me entienden. Pero ellos están pendientes, ellos están viendo. Y el pacto más importante y la promesa más importante que ellos están pendientes, pues obviamente es la del matrimonio. ¿Seguimos? O ya dicen, ya bajen a esa señora loca. 3, las promesas que hacemos a los demás. ¿Cómo cuáles? Pues de que nos vemos a tal hora, vamos a salir, te voy a visitar, te voy a ir a ver, no sé, díganme ustedes, a ver, ayúdenme. Nadie se promete aquí, nadie compromete su palabra aquí. Cuenta conmigo, te apoyo en lo que quieras, nunca te voy a fallar. Sabes que a la hora que quieras me puedes llamar y ya ahí estás a las 5 de la mañana marcándole y así no me contesta. El domingo te pago, así, te doy mi palabra. El domingo paso y te doy el dinero. Y ya llega el domingo y le dices, ¿qué hubo? No llegó, ¿no? Le voy a marcar y te manda buzón. Nosotros trabajamos mucho tiempo en una imprenta de mi papá, que tuvo casi por 25 años. Y pues un tiempo yo estuve haciendo, o sea, me dediqué a la cobranza. Y entonces a mí ya a veces como que, sobre todo ya había ciertos clientes que yo ya conocía que yo decía, ay, era así como un desgaste anímico hablarles y yo ya sabía que no me iban a pagar, pero aún así yo les tenía que marcar. Pero ya a veces yo me acuerdo que les hablaba y les decía, mire, no quiero que me dé falsas promesas. Dígame así, le voy a pagar en 2 meses, en 3, en 1 año, pero dígame una fecha, o sea, o al menos sí me va a pagar. Como decir, pues no me diga que mañana, porque mañana hasta usted mismo ya sabe que no va a tener, entonces no me diga que mañana. Pero a veces es fácil comprometer y dar promesas a la ligera con nuestras palabras y sabemos de antemano que no las vamos a cumplir. Y nuestros hijos ven eso. Ya llega la de la tanda a tu puerta, ¿verdad? Y ya le dices a tu hijo, sí, ábrele a doña Chonita, pero dile que no, que pase mañana, sí, mañana. O la de la renta y también le dices, no, cierra la persiana. Y ellos ven, o sea, ellos ven todo el tiempo, no dicen nada. Yo creo que no sé si se han dado cuenta porque los hijos son muy astutos. Nosotros a veces hemos estado platicando y a veces está mi sobrina Zoe, ¿sí lo ubican todos? Y estamos así como, ay, a ver esta persona, sí, la que venía y Zoe aparentemente parece que está ahí jugando y de repente ya viene corriendo y nos dice, fulanita de tal. Y ya decimos, bueno, ¿y esta qué hora se metió a la conversación? O sea, ellos están escuchándonos, ellos están viéndonos y ellos van a aprender de esas cosas que ellos están viendo y escuchando. Napoleón Bonaparte decía, el mejor método para cumplir con la palabra empeñada, ¿se sabe alguien de estas palabras que dijo Napoleón Bonaparte? ¿No? El mejor método para cumplir con la palabra empeñada es no darla. O sea, decir, mejor no te comprometas y si puedes, lo haces. Y te va a ser mejor a que tú te comprometas. Que tu sí sea sí, que tu no
sea no. Un maestro decía a sus alumnos: el valor que doy a mi palabra es mi identidad. Define lo que soy, quién soy y cómo me relaciono con los demás. Define mi credibilidad y establece si soy o no soy digno de confianza. Y te voy a decir algo más. Una promesa requiere negación y requiere sacrificio. ¿Sabes por cuántos siglos todos los profetas hablaron del Mesías? ¿Quién es el que había estado haciendo y hablando a través de los profetas? Dios. ¿Y qué estaba prometiendo Dios? Que Él iba a regresar y que iba a dar un nuevo pacto. Pero no fue cualquier cosa cumplir con su palabra. O sea, a Jesús le costó todo, o sea, negación y sacrificio. Dice la Biblia en Filipenses, dice: el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice: sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, a Jesús, a Cristo Jesús, le costó todo cumplir esa promesa de un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Le costó su vida, le costó su divinidad. Y cumplir nuestras promesas es un asunto, di conmigo, de sacrificio y negación. Hablaba en la mañana Arki, quiero tomar un poco de los ejemplos que decía, por ejemplo, en relación a nuestros hijos. Porque yo creo que como papás, incluso yo cuando leía esto decía en la torre, o sea, de verdad que me sentía avergonzada porque decía: creo que estamos muy infiltrados en la cultura del no compromiso y de decir así de: y al final saliendo te llevo, y si sacas tanto te hago, y si te compro. Y en algún momento dije: mis hijos me van a cantar a lo mejor no la de prometes y prometes, va a ser una más actual, pero algo similar. Porque a veces estamos tan inmersos en nuestra cultura que ya no tenemos cuidado de lo que estamos diciendo con nuestras palabras, de a lo que nos estamos comprometiendo con nuestras palabras. Hacerles promesas a la ligereza a nuestros hijos los va a dañar como no tenemos una idea, los va a marcar. Al igual que una promesa cumplida en ellos les va a dar una seguridad y los va a ser así como va a detonar en ellos que ellos puedan cumplir su propósito. O sea, si ellos pueden ver en nosotros que somos la imagen del Dios invisible, si pueden ver en nosotros que somos confiables en cuanto a nuestras promesas, entonces ellos van a saber que también Dios es confiable. En el libro, no sé cuántos ya están leyendo el libro. Ya hay gente aquí leyendo el libro, que por cierto ya llegaron, ¿verdad, Has? Ya hay no sé cuántos, 20 y tantos libros en librería y se van a vender, así que les recomiendo que lo adquieran. Pero viene la historia, yo no sé cuántos son de mis contemporáneos y vieron la película de Hook, el regreso del Capitán Garfio. ¿Sí? A ver, levanten la mano. Ok, no muchos. Así es cuando ya me siento muy grande. Así todos los chiquitines, así. Hasta Arki ayer le preguntaba: sí, esa película estaba bien buena y no sé qué. Y ya él así de, me vio con cara de anciana. Así como que no sabía yo qué le hablaba. Pero cuenta la historia, y no sé cuántos recordarán esta parte de la película, que de hecho así empieza, de que el niño, el hijo de Peter Pan, porque se supone que Peter Pan ya es adulto, tiene un partido súper mega importante de béisbol. Y entonces su papá se compromete con él de que va a ir a verlo al partido de béisbol. Y entonces el papá tiene una junta el mismo día en su trabajo, y total que el papá lo pasa en la escena que está en el trabajo y ve que no va a llegar, y entonces manda a uno de sus empleados y le dice que vaya, y va con una cámara. Y el punto es que cuando al hijo de Peter Pan le toca batear, él busca en las gradas y el papá, y ve a la mamá, no ve al papá, más bien ve al empleado con una cámara de video.
Y entonces Jack, así se llamaba el hijo, falla, ¿no? No sé cómo, no es tiro, ¿cómo se dice en béisbol? Strike, eso. Y entonces la siguiente escena es que ellos toman un vuelo porque van a salir de viaje y están en el avión y Jack hace un dibujo y de que el avión está cayendo hacia el precipicio y que está ardiendo en llamas y que entonces van en paracaídas su mamá, su hermanita y él, y a su papá lo pone sin paracaídas. Y entonces va la hermanita y le dice, mira papá lo que dibujó Jack. Y se ve él sin paracaídas, se pasa con él y le dice, Jack, ¿por qué me dibujaste sin paracaídas? Y así el otro así como que, ¿y todavía me lo preguntas? Y entonces el papá le dice, te prometo que todos los siguientes juegos de la siguiente temporada, todos voy a estar en todos tus juegos de béisbol. Y entonces el hijo le dice, tu palabra no vale nada. No sé cuántos han visto el video del buenómetro, lo ponemos luego en el encuentro, de que se suben así con sus hojas de buenas obras. Pero ¿cuántos si trajéramos nuestras obras y pudieran ser medibles nuestras promesas cumplidas y no cumplidas? Que nos subiéramos a la báscula, ¿cómo quedaría esa báscula? Si pudiéramos hacer el análisis de las promesas que hemos cumplido y de las promesas que no hemos podido cumplir a nuestros hijos. Y a lo mejor de unos diría, bájese inmediatamente, va a explotar. A lo mejor en otros diría, bájese, no se pueden subir dos personas al mismo tiempo. No es cierto. Ese es chiste local, así nos molestamos mis hermanos y yo. Quiero terminar con esta cita en Hebreos 6. Dice como título ahí, dice, las promesas de Dios traen esperanza. Versículo 13, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Dios y la naturaleza de Dios, dices que Él cumple lo que promete. Y esa misma naturaleza es traspasada a cada uno de nosotros cuando nosotros decimos, soy tu hijo. Cuando cantamos esa de soy tu hijo, Abba Padre, y que inmediatamente pasamos y nos volvemos parte de la familia de Dios y que somos hijos adoptivos de Dios. Y entonces ya no es más nuestra naturaleza, ahora es la naturaleza de Dios viviendo en nosotros. Y Dios está diciendo, mi naturaleza es que yo cumplo lo que prometo. Y por lo tanto nuestra naturaleza debe ser la misma.
Y a lo mejor ahorita que yo digo todas esas cosas, todos estamos así, parece que ya nos fuimos así. Si viniera Cristo hoy así con todo lo que leí, estamos perdidos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues nuestra esperanza es Cristo Jesús. Dice que cada mañana son hechas nuevas sus misericordias, porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. No somos, no sé cómo decirlo, como infalibles con nuestros hijos. O sea, no quiere decir que así como que nunca les vamos a fallar a nuestros hijos. Sin embargo, creo que tenemos que trabajar a raíz de nuestras palabras, de no hablar con ligereza, de no comprometernos, de no herir sus corazones, porque los vamos a herir. Y muchas veces, decía Arki en la mañana, a veces el que rompamos nuestras promesas tiene que ver con que estamos cansados, con que tenemos mucho trabajo, con que surgieron otros compromisos que no teníamos en la agenda. Y pueden ser un y mil cosas lo que nos hace que no podamos cumplir nuestras promesas, pero la Biblia también enseña que dice que cuando hagamos una promesa a Dios, ¿qué? No tardemos en cumplirla. Y esto significa que si a nuestros hijos les hemos hecho promesas, entonces ¿qué? No tardemos en cumplirla. Si ya les hemos dado nuestra palabra y no se pudo ese día, entonces pasémoslo para el siguiente o para el siguiente, pero tratemos de cumplir nuestra palabra. No sé quién me va a ayudar. Tenemos que llegar a ese punto en el que podamos decir así como Dios: no me puedo comprometer porque sé que no lo voy a cumplir. O sea, Dios no dice eso, Dios cumple lo que promete. Pero nosotros como sus hijos, de decir, bueno, si yo sé de antemano que no lo puedo cumplir, no voy a dar mi palabra, y en mi sí va a ser sí, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, porque todo lo que está de más, dice, procede del maligno. Y creo que necesitamos sanar a nuestros hijos en esa área. No sé cuántos papás hay aquí. Pónganse de pie. Wow, prácticamente como más de la mitad, ¿no? Papás, Jesús se esforzó por sanar, primeramente en el corazón de sus discípulos, esa paternidad o esa imagen de paternidad tan dañada que ellos tenían. Cuando Jesús dijo, me voy a ir todos, y entiendo por qué, en parte de sus heridas y de sus carencias que como hijos habían tenido, todos entraron en pánico de decir, ¿cómo no nos dejes, no? Y Pedro hasta lo quiso persuadir, así como de, casi eso no es de Dios lo que tú estás diciendo, ¿no? Pero Jesús los tranquilizaba y les dijo, espérense, o sea, sí me voy a ir yo, pero voy a regresar por medio del Espíritu Santo, y Él va a permanecer con ustedes todos los días. Y yo me imagino que cuando vieron a Jesús que se fue ya después de que había resucitado, quedaba en ellos la incertidumbre así de, pero yo creo que había realmente, Jesús había sanado ya esa área en ellos, y que se había hecho un hombre tan confiable, que era un hombre de palabra, que en lugar de que los discípulos se deprimieran y dijeran, ay, pues ya se fue, ya nos dejó, y ahora qué hacemos, y ¿sabes qué empezaron a hacer? Se empezaron a reunir en las iglesias, no, una iglesia no existía, perdón, eso no, bórrenlo, lo editan después, no había iglesia, pero se empezaron a juntar.
y empezaron a reunirse para orar, para buscar a Dios y para pedirle que descendiera el Consolador. No dejaron de buscarlo, ni dejaron de esperarlo, porque ellos habían conocido a un hombre que su palabra era digno de confianza. Que ellos sepan que cuando nosotros les estamos diciendo algo, casi como la ley, ¿no? Inquebrantable. O sea, que ellos sepan que aunque no sea el día, va a ser, y que no lo dejen de buscar ni de esperar, porque sepan que sus papás son hombres y mujeres de palabra, que son confiables, que tienen credibilidad, que es parte de su identidad, que estamos modelando a Cristo Jesús, que lo estamos modelando a Él. Siento en mi corazón que necesitamos pedirle a Dios así de: Señor, o yo soy la única que he hecho promesas y las he roto. Todos están como yo. Gracias, me siento mejor. ¿Por qué no oramos y le decimos a Dios: Señor, sana esta área en mi vida? Si tú tuviste padres que nunca te cumplieron nada, dile a Dios: Señor, pues sana esto en mí. Si ellos no tuvieron credibilidad contigo, dile: Señor, vuelve a hacer una vez más tu obra en mí. Sáname, Dios. Sáname, sáname. Vamos, cierra tus ojos. Veo a muchos que no están ni siquiera orando. Y yo no creo de ninguna manera que hayan tenido papás que les hayan cumplido todo. A lo mejor tu papá te prometió ir a un partido. A lo mejor tu papá prometía que iba a ir por ti a la escuela y no llegaba, o llegaba muy tarde. A lo mejor tu papá prometía que iba a ir por tus boletas de calificación. A lo mejor viste a tus papás prometerse amor, jurarse amor, y un día ya no fue más. Los viste más bien como ese amor se transformó y no volvieron a estar juntos ellos nunca más. Padre, en el nombre de Jesús, toda área dañada, Señor, en el corazón de los padres sea restaurado en el nombre de Jesús. Que ellos puedan, Señor, saber que tú eres un Padre fiel, que tú cumples tus promesas, que tú nunca fallas, Dios, que no has mentido, Señor, en cuanto a ellos y su propósito, Dios, que tú vas a ser fiel y que vas a cumplir tus promesas. Ahora no sé cuántos tengan ahí a sus hijos, y si tienes ahí tu hijo, ¿por qué no lo abrazas y le pides perdón? Abrázalo y pídele perdón. Dile: hijo, perdóname porque te he dicho tantas cosas que no he cumplido. Párense, hijos, no se queden sentados, párense. Y no sé si alguien le puede decir a los maestros de niños que puedan traer a los niños. Y dile, papá, dile a tu hijo: perdóname porque yo había dicho que te iba a poner más atención y no lo he hecho. Perdóname porque mis prioridades están desbalanceadas, porque a lo mejor me he enfrascado tanto en el trabajo que no he tenido tiempo para ti.
Perdóname porque te dije que saliendo de la iglesia íbamos a ir a los lagos, al parque, al cine, y no te llevé. Te dije que estaba cansada. Perdóname porque siempre te he dicho que te voy a dar lo mejor de mí, pero no ha sido así. Perdóname porque te dije que tu papá y yo siempre íbamos a estar juntos y tampoco lo cumplí. Perdóname porque me has visto una y otra vez hacerle promesas a Dios y tampoco he sido fiel en eso. Vamos, papás, ya están llegando los niños. Busca a tus hijos, abrázalos. Abrázalos, si son pequeños, cárgalos. Si apenas están llegando, diles: hijo, perdóname, perdóname. Pero diles por qué. Tú sabes por qué tienes que pedirle perdón a tus hijos. Tú sabes las promesas que les has hecho a ellos y no las has cumplido. Dile: hijo, perdóname porque yo te dije que siempre te iba a estorbar. Yo hice un pacto con Dios y contigo de que yo te iba a estorbar para que tú no pecaras, pero no lo he hecho tampoco. Y ahora, ¿por qué no como familias? Le decimos a Dios: Señor, cambia mi manera de hablar. Pon tu naturaleza en mí. Pon tu naturaleza en mí, Dios. Vamos, iglesia, quiero escucharte. Dile: Señor, pon tu naturaleza en mí. Quiero ser confiable. Quiero tener, Señor, esa parte tuya, Dios, de poder prometer cosas, de poder hacer sacrificio para poder cumplir mis promesas, de poder y querer y anhelar con todas mis fuerzas, negarme a mí mismo, aunque esté cansado, aunque esté trabajado, aunque surjan otras cosas, Dios, pero que pueda cumplir las promesas que he hecho contigo, las promesas que hago a los demás, las promesas que he hecho, Señor, con mi esposo, con mi esposa. Cambia nuestra naturaleza, Dios, cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestra naturaleza, Dios. Fidelidad es grande, es muy grande. Mi vida en ti asegurada es, no me has fallado. Sigue siendo
asegurada es, no me has fallado. Sigues igual, fidelidad es grande, es muy grande. Mi vida en ti asegurada es, no me has fallado, Dios. Señor, yo bendigo esta casa, yo bendigo esta iglesia, Dios. Que hoy sea un antes y un después con nuestros hijos. Que podamos sanarlos. Y que nuestra palabra, Señor, empiece a ser tan moldeada, Señor, por ti. Que tenga un peso, un valor a nivel de los aires, a nivel de la tierra, Señor. Y que aún retumben, Señor, en el infierno. Que nos hagamos hombres y mujeres de palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, y tengo fe que lo harás otra vez. He visto que mueves montañas y tengo fe que lo harás otra vez. Camino abriste cuando no había, y tengo fe que lo harás otra vez, que lo harás otra vez, que lo harás otra vez, que lo harás otra vez. Señor, restaura la relación del Padre y el Hijo. Restaura, Jesús, la relación entre un padre y su hija. Restáuranos, Señor. Que aquellas cosas que nos han separado por no haber cumplido nuestra palabra y no tener el peso de cumplirlas, restáuranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Da un aplauso bien fuerte, iglesia, a Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor en medio de nosotros.